Buenos días, hoy 10 de junio de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 22 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Muy buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en los términos solicitados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala. Nos acompaña también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quienes con usted, magistrado presidente, hacen quórum en términos del artículo 10 del reglamento interior de nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. En esta ocasión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 14 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último, asuntos generales, documento que les fuera remitido oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestar. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer las que corresponden a la primera sala. En concreto, inicio con el punto tercero, o continúo con el punto tercero del orden del día, relativo al toca 192/15, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia de fecha 24 de febrero de 2015, por medio de la cual la magistrada de la tercera sala de este tribunal determinó la nulidad del documento de cobro en el proceso 1129, tercera sala, 2014. Como antecedentes podemos señalar que el 16 de julio de 2014, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, expidió documento de cobro donde reclama el adeudo de 4,155 pesos dirigido al accionante del proceso administrativo. Bajo ese panorama, el ciudadano demandó la nulidad del documento de cobro. El asunto fue turnado a la tercera sala, quien resolvió la nulidad del documento de cobro, arguyendo que en el mismo se omitieron especificar los preceptos legales en los cuales se fundamentaba el cobro, ya que la autoridad demandada solo señaló los artículos que le otorgaban competencia para determinar el crédito fiscal e iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Empero, no justificó el cobro por recargos ni por los demás conceptos plasmados en el documento impugnado. Inconforme con dicho fallo, la parte demandada presentó recurso de reclamación arguyendo que el promovente del juicio realizó convenios con el organismo operador y se comprometió a observar sus cláusulas. A juicio de este tribunal, o en este caso a juicio de esta ponencia, el agravio es inoperante en virtud de las siguientes consideraciones. El ACUO determinó en su sentencia la nulidad del documento de cobro, arguyendo lo siguiente: que en el documento liquidatorio se omitieron especificar los preceptos legales en los que se fundamentaba el cobro, ya que solo señalaron los artículos que le otorgaban competencia para determinar el crédito fiscal e iniciar un procedimiento administrativo de ejecución, y que no justificó legalmente el cobro por recargos ni por los demás conceptos plasmados en el documento impugnado. No obstante el argumento plasmado en la sentencia, la parte recurrente se limitó a aseverar que el demandante firmó el convenio con el organismo operador y que debido a ello estaba ligado a las consecuencias que prevé el mismo, esto es, al cobro de multas y recargos,
sin debatir el punto de la insuficiente fundamentación del documento de cobro. Y por ello, a criterio de esta ponencia, el agravio se considera inoperante. Así pues, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto de sentencia relativo al TOCA 192/15. ¿Desean hacer algún comentario? No habiendo comentarios, se somete a votación esta resolución. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión. Toca el turno al punto cuarto del orden del día, que corresponde a la ponencia del TOCA 202/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de transporte adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 27 de febrero de 2015 por el magistrado de la Segunda Sala en el proceso administrativo número 1450, Segunda Sala, 14, por el que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 26 de agosto de 2014, el inspector de transporte elaboró boleta de infracción en contra del promovente del proceso de origen. Bajo ese panorama, el afectado demandó la nulidad de la boleta de infracción ante este tribunal. El asunto fue turnado a la Segunda Sala, quien determinó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, arguyendo que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio es infundado. Atentos a lo siguiente. Los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determina de manera imperativa que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que debe encontrarse debidamente fundada y motivada la causa legal del procedimiento. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es menester plasmar la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista en la norma, es decir, razonamiento de la autoridad donde expone por qué la norma debe aplicarse al hecho. De lo plasmado en la boleta de infracción se evidencia la indebida fundamentación de la misma, ya que el inspector demandado se basa en el numeral 212 del Reglamento de Transporte, que indica el procedimiento que habrá de llevar a cabo los oficiales de tránsito, o que habrán de llevar a cabo los oficiales de tránsito cuando se percaten de una infracción por parte de los concesionarios. Esto es, el numeral 212 aludido faculta a los oficiales de tránsito a llevar a cabo dicho procedimiento, no a los inspectores de transporte, tal y como lo señala el ACUO. De ahí la indebida fundamentación. Por otra parte, el inspector no precisa en su boleta cuáles fueron los elementos circunstanciales a través de los cuales se percató de la comisión de la infracción. En efecto, en la boleta de infracción que se impugnó, el inspector de transporte sostiene que el conductor reincide en hacer sitio sin contar con autorización correspondiente. Sin embargo, no explica cómo se percató de esa circunstancia, esto es, cómo se percató de que el concesionario estaba en un lugar establecido como sitio de taxis, y además tampoco indica por qué sostiene que el concesionario es reincidente en la comisión de dicha infracción, sin señalar en qué fecha había llevado a cabo dicha conducta, lo que deviene en una debida motivación de la boleta de infracción. Razones por las cuales se estima que la ACUO actuó apegado a derecho cuando determinó la indebida fundamentación y motivación de la boleta de infracción. En estas condiciones se propone confirmar la resolución impugnada. Señores magistrados, está a su consideración esta propuesta de resolución del TOCA número 202/15.
¿Deseen hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con esta sesión, toca el turno al desahogo del punto quinto del orden del día, que corresponde a la ponencia del TOCA 245, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Tesorero Municipal de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2015, por medio de la cual el magistrado de la cuarta sala de este tribunal determinó decretar la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado por el demandante en el proceso 1398, diagonal cuarta sala, diagonal 14. Como antecedentes, podemos señalar que el 17 de julio de 2014, el tesorero municipal contestó solicitud de prescripción del impuesto predial, resolviendo en sentido negativo. Inconforme con lo anterior, el 30 de septiembre de 2014 promovió demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la resolución narrada en el párrafo anteriormente leído. El asunto fue turnado a la cuarta sala, en donde se resolvió la nulidad de la resolución y se reconoció el derecho solicitado. Ante ese panorama, la autoridad demandada presentó recurso de reclamación argumentando inobservancia al principio de exhaustividad. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio es fundado pero inoperante, atentos a lo siguiente. Los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conminan al juzgador a emitir una sentencia congruente y exhaustiva, donde, entre otros puntos, se aborden los temas litigiosos expuestos por las partes y se valoren los elementos de convicción aportados a la secuela procesal. La autoridad demandada aportó al proceso administrativo de origen una serie de documentos y, no obstante ello, no se pronunció al respecto en su sentencia. Lo anterior afecta al principio de congruencia y exhaustividad y se aparta de lo preceptuado por los artículos 298 y 299 del Código que nos rige. Por lo tanto, el agravio se estima fundado. No obstante lo anterior, el agravio es inoperante, debido a que los documentos que aporta no colman los requisitos elementales de un documento público, ya que carecen de nombre del servidor público que los expidió y tampoco obra en ellos firma de puño y letra. Por tanto, con su valoración no se puede concluir el extremo que pretende la parte recurrente, a saber, que sí hubo gestiones de cobro previas y que por lo tanto no ha prescrito el impuesto predial. Además, correspondía a la autoridad demandada acreditar de manera fehaciente la existencia de gestiones de cobro del impuesto predial, máxime que son parte de sus atribuciones. En cambio, aporta a la secuela procesal documentos que no colman los requisitos que exigen los artículos 78 y 79 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por ello, lo conducente, a criterio de esta ponencia, es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, está a su consideración esta propuesta de resolución del TOCA 245, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión. Ahora toca el turno al desahogo del punto sexto del orden del día, que corresponde al TOCA 250, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el promovente del proceso administrativo municipal en contra del acuerdo emitido el 12 de marzo de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 418, diagonal tercera sala, diagonal 15, por el que se sobreseyó el proceso de origen. Como antecedentes podemos señalar que el 19 de febrero de 2014, el oficial de la Delegación Poniente de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, elaboró boleta de infracción con un correspondiente arresto en contra del promovente del proceso de origen.
Posteriormente, el 9 de febrero de 2015, le fue notificado al promovente el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, teniendo como base la boleta de infracción con el arresto de referencia. Inconforme con lo anterior, el afectado promovió juicio de nulidad en contra de los actos narrados. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal, en donde se sobreseyó el proceso argumentando consentimiento tácito en relación con la boleta de arresto e inexistencia del interés jurídico, en relación con el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Ante esta línea de hechos, el servidor público afectado presentó recurso de reclamación inconformándose con el sobreseimiento del proceso. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse lo siguiente. Los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conminan al demandante a plasmar los datos necesarios para la procedencia de su demanda. Entre esos datos se destacan el señalamiento preciso del acto o de los actos impugnados y la fecha de su notificación o cuando tuvo conocimiento de los mismos. En su escrito de demanda, la parte actora sostiene, en un primer momento, que conoció de la boleta de arresto y la totalidad de sus implicaciones el día 19 de febrero de 2014, y en un segundo momento, que conoció de ese acto administrativo y sus implicaciones, es decir, con qué medio de impugnación contaba, ante quién debía presentarse y en qué término, el día 9 de febrero de 2015. Acorde a lo previsto por el artículo 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para el Estado y los municipios de Guanajuato, era menester requerir al demandante con la finalidad de que precisara la fecha exacta en que conoció de la boleta de arresto con todas las implicaciones de ley, como con qué medio de impugnación contaba, ante quién debía presentarse y en qué término. En virtud de lo anteriormente precisado, lo procedente es revocar el acuerdo de fecha 12 de marzo de 2015 con el objeto de que la ACU regularice el procedimiento y solicite que el demandante aclare su escrito inicial, precisando en qué fecha conoció la boleta de arresto y la totalidad de sus implicaciones de ley. Señores magistrados, está a su consideración esta ponencia. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? ¿No? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto en la resolución correspondiente al TOCA 250, diagonal 15, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y toca el turno al desahogo del punto séptimo del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, magistrado, secretario. Antes de dar inicio a la lectura de mi proyecto, quisiera solicitar la autorización de este pleno para poder discutir de manera conjunta el TOCA 24, diagonal 15, el 25, diagonal 15 y el 32, diagonal 15, en virtud de la similitud de los agravios que se exponen y que evidentemente pues, será un proyecto similar en cada uno de los tres casos, variando evidentemente la sentencia de origen y el número de TOCA. Entonces, solicitar esa autorización, por favor. Sí, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración la propuesta del magistrado Vicente Esqueda a fin de que se discutan de manera conjunta los TOCAs 24, diagonal 15, 25, diagonal 15 y 32, diagonal 15, listados con los números 7, 8 y 9 del orden del día. ¿Están ustedes de acuerdo con esta propuesta? Si es así, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba su propuesta, magistrado. Adelante. Gracias. El TOCA 24, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 20 de noviembre de 2014, pronunciado en el proceso administrativo 1607, diagonal 14, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante el cual no se admitió la demanda respecto a la resolución de 4 de septiembre de 2013 y se negó la suspensión de la clausura del horno de quemado. El TOCA 25, diagonal 15, igualmente es de la misma cuarta sala de origen, y el proceso administrativo es el 1606, diagonal 14, y el TOCA 3215 igualmente es de origen de la cuarta sala, pero el proceso administrativo es el 1593, diagonal 14. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente.
En el proceso administrativo principal, el actor impugnó, por un lado, la resolución dictada dentro de determinado expediente en el que se le impuso como medida correctiva el apercibimiento de clausura temporal de su horno de quemado de ladrillo para el caso de no presentar en un plazo de 30 días naturales licencia ambiental de funcionamiento y la sanción de multa, y como segundo acto impugnado, la resolución que resolvió el recurso de revisión interpuesto en el sentido de confirmar la resolución emitida en el procedimiento administrativo. El magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en el acuerdo que se revisa, admitió la demanda respecto de la resolución del recurso de revisión y no admitió la demanda por lo que respecta a la primera resolución, ya que fue presentada fuera del término legal. Asimismo, el magistrado negó la suspensión de la clausura del horno de quemado porque el actor carecía de la licencia correspondiente. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado ya que efectivamente la resolución primigenia no está consentida en atención a que fue impugnada a través del recurso de revisión. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio en atención a que no es suficiente para revocar el acuerdo recurrido para efecto de que se admita la demanda respecto de la resolución de referencia. Esto en atención a que, respecto de la primera resolución, se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 261, fracciones segunda y tercera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En este contexto, la legalidad de la primera resolución será revisada a través de la impugnación presentada en contra de la resolución recaída al recurso de revisión. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. El argumento de que se actualiza una violación al principio de igualdad, ya que en otras salas se otorgó la suspensión en asuntos similares, a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. El principio de igualdad en la impartición de la justicia administrativa, previsto por el artículo 3º, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es como tal un elemento a considerar en la forma en que se imparte justicia por este tribunal. Sin embargo, no se encuentra orientado a que las resoluciones que se dicten por cada una de las 4 salas con que se integra deban ser en todos los casos iguales, puesto que ello contravendría en todo caso los principios de exhaustividad e independencia que deben observar la y los magistrados titulares de las salas. Es de resaltar que en todo caso, el artículo 16, fracción novena de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato señala que el Pleno puede aprobar criterios jurídicos que sirven de orientación en cuanto a la interpretación. Sin embargo, en el presente caso, los acuerdos a que hace referencia el recurrente no constituyen criterios jurídicos aprobados debidamente por el Pleno de este tribunal. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hecho valer, lo procedente es proponer confirmar las resoluciones que se revisan. Gracias, magistrado. Señores magistrados, están a su consideración las resoluciones de los tocas 24, diagonal 15, 25, diagonal 15 y 32, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario sobre las mismas? No habiendo comentarios, se someten a votación de manera individual. Primeramente, se somete a votación la resolución del toca 24, diagonal 15, listada como punto séptimo del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba, señor secretario. Continuamos con la votación correspondiente al toca 25, diagonal 15, que fue listada como punto octavo del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Se somete a votación el toca 32, diagonal 15, correspondiente al punto noveno del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión. Toca el turno al desahogo del punto décimo del orden del día y se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Es el toca 42, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra de la resolución de 2 de diciembre de 2014 dictada en el proceso administrativo 133, diagonal 14, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso por inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente.
El 8 de agosto de 2013, la autoridad responsable registró de nueva cuenta un embargo que previamente había sido cancelado por caducidad, inmueble que además había sido vendido con posterioridad a la cancelación del gravamen. Ello con el objeto de garantizar a una empresa el pago de la deuda por parte de la anterior propietaria, todo ello en cumplimiento de resolución dictada por el Juzgado Sexto Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León del Partido Judicial de Monterrey, Nuevo León. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la inscripción ordenada. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la resolución que ahora se revisa, decretó el sobreseimiento en atención a que el acto impugnado no es un acto de autoridad del registrador demandado, sino que es simplemente la formalización de una determinación emitida por el juzgado sexto antes mencionado. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. De los artículos 2496, 2503 y 2505 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, se desprende en lo que interesa que los registradores tienen la facultad de denegar la inscripción de gravámenes reales cuando el inmueble está inscrito a nombre de una persona distinta de la que generó el gravamen, a menos que la inscripción del gravamen se hubiera ordenado por resolución judicial dictada con audiencia del tercero registral. Dentro de este marco legal, el recurrente argumenta que es ilegal el sobreseimiento, ya que procedía a decretar la nulidad del acto impugnado porque el registrador no cumplió con su deber de denegar la inscripción del embargo, en atención a que de la lectura de la resolución que lo ordenó, no se aprecia que el juzgado sexto concurrente del primer distrito judicial en el Estado de Nuevo León del Partido Judicial de Monterrey, Nuevo León, haya dado audiencia al recurrente. Esto es infundado, ya que en términos del artículo 2, primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el poder público únicamente puede hacer lo que la ley le concede. Dentro de este marco constitucional, es de señalarse que ningún precepto jurídico faculta al registrador público de la propiedad del Estado de Guanajuato para revisar una resolución judicial a efecto de verificar si se le otorgó o no audiencia al tercero registral. En este contexto, es de señalarse que, como se apreció en la resolución recurrida, los registradores no tienen facultades para dejar de acatar el artículo 44, fracciones 15ª y 20ª del Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Guanajuato. De todo lo anterior, tenemos que un registrador que recibe una resolución judicial de un embargo que recae sobre un inmueble que no pertenece al deudor, debe presumir que el juzgado responsable otorgó audiencia al titular del inmueble embargado e inscribir la resolución, ya que carece de facultades para revisar si se otorgó audiencia o no, y de no cumplir con lo anterior, podría ser sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto en atención a que el segundo párrafo del artículo 2505 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, al prever la audiencia del tercero registral, no constituyó un requisito que deba revisar el registro público de la propiedad, sino que constituyó un derecho que debe respetar el juzgado que ordenó un embargo, y la violación a este derecho es combatible conforme a los medios de impugnación previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato o en el presente caso en su similar en el Estado de Nuevo León. De todo lo anterior resulta que, como lo apreció la Sala Acuo, era procedente el sobreseimiento del proceso de origen por inexistencia del acto reclamado, ya que el acto impugnado en el proceso de origen no es un acto de autoridad del registrador demandado, sino que es, como ya se señaló, la formalización de una determinación emitida por el juzgado sexto multicitado. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, se propone a este pleno confirmar la resolución que ahora se revisa. Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración esta resolución del TOCA 42/15. ¿Desean hacer algún comentario adicional? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad y continuamos con esta sesión. Toca el turno al desahogo del punto 11º del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, me refiero al TOCA 717/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 1101/14, en el que se decretó el sobreseimiento del procedimiento
y en cumplimiento a la resolución de amparo pronunciada por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º Circuito. Para mayor comprensión del problema jurídico planteado, me permito relatar los antecedentes relevantes del caso. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la resolución emitida por la tesorera municipal de Apaseo el Grande, en la cual se determinó la clausura definitiva de su negocio. La demanda se turnó a la segunda sala, quien decretó el sobreseimiento del proceso al considerar que se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 261, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por las siguientes razones, y cito: asimismo, una vez analizadas las constancias que obran en autos, se desprende que existe un procedimiento de averiguación previa instaurado por la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Coordinación de Investigación de Corrupción de Menores, Pornografía Infantil y Trata de Personas, en el cual se dictó un acuerdo que decrete el aseguramiento sobre la negociación y a su vez se ordenó el registro de dicho aseguramiento con el fin de que surtiera efectos de inmovilización y no se pudiera realizar cualquier acto que entorpeciera el curso de la investigación, como lo señala el artículo 170 del Código de Procedimientos Penales para el Estado. De lo anterior se desprende que se encuentra pendiente de resolución el proceso de averiguación ante dicha autoridad administrativa, aunado a que existe una disposición legal que imposibilita seguir con el trámite del presente proceso de nulidad, al haber una orden que impide que se realice cualquier tipo de acto que pudiera obstaculizar el desarrollo de la indagación. En consecuencia y con fundamento en los artículos 261, fracciones 5 y 7 y 262, fracción 2 y último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se decreta el sobreseimiento del presente proceso. Cierro la cita. En una parte del primer agravio, el inconforme sostiene que no se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 261, fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, porque en la averiguación previa se investiga la posible comisión de un delito de trata de personas, mientras que el proceso administrativo de origen se controvierte la legalidad de la clausura por la supuesta venta de bebidas alcohólicas sin la autorización correspondiente. Es decir, se trata de actos totalmente diversos que no se encuentran relacionados entre sí al ventilarse e impugnarse aspectos totalmente disímiles. Le asiste la razón a la parte inconforme. El artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en su fracción 5, establece que el proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones que sean materia de un recurso o proceso que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o jurisdiccional. Del texto anterior destaca, en lo que interesa, que el proceso administrativo es improcedente contra actos o resoluciones que sean materia de un recurso o proceso que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o jurisdiccional, según así se prevé en la fracción quinta del numeral precitado. En esa medida y por analogía al principio rector de la tesis segunda 157, diagonal 2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se configure dicha causal debe colmarse estrictamente las siguientes hipótesis. Primero, que el acto o resolución debatida en el litigio sea materia de un recurso administrativo o proceso ante una autoridad administrativa o jurisdiccional. Y segundo, que dicho recurso o litigio se encuentre pendiente de resolución. Sobre tales premisas, para que un proceso administrativo se torne improcedente al sobrevenir la causal en comento, es indispensable que el acto o resolución materia de las instancias en trámite sea precisamente el mismo, pues si no es así, obviamente no es factible decretar el sobreseimiento, habida cuenta que la porción normativa aludida exige la identidad entre el acto o resolución administrativa y no entre las pretensiones. Dicho en modo diverso, si el acto o resolución debatida en un proceso administrativo no es materia de un recurso administrativo o causa litigiosa en trámite, el órgano jurisdiccional no puede decretar la improcedencia del proceso por ese motivo, pues las causas de improcedencia deben interpretarse de manera estricta. En el caso, ciertamente la Sala no podía decretar el sobreseimiento en términos de la fracción segunda del artículo 262 en relación con la fracción quinta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque en la especie no se surtió la hipótesis contenida en la última de las porciones de mérito. Como expone el recurrente, en el proceso administrativo de origen se controvierte la legalidad de la resolución administrativa municipal en la que se decretó la clausura del establecimiento
como sanción por la comisión de una falta administrativa consistente en vender bebidas alcohólicas sin contar con la autorización correspondiente, cuya consecuencia redunda en la cesación de las actividades comerciales propias del establecimiento. En cambio, de las fotocopias que obran en el sumario, se advierte que el agente del Ministerio Público decretó el aseguramiento del bien inmueble, pues advirtió la comisión del delito de trata de personas previsto en el artículo 13 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Por consiguiente, es evidente que no se surte la hipótesis de improcedencia contemplada en la fracción quinta del artículo 261 del Código que nos rige, porque se reitera, la resolución de clausura controvertida en el proceso administrativo no es materia de la averiguación previa, siendo precisamente esa exigencia la que debe colmarse conforme al numeral precitado a fin de decretar el sobreseimiento de la causa litigiosa por ese motivo. En las relatadas circunstancias, esta ponencia propone revocar el auto recurrido a fin de que con plenitud de jurisdicción la segunda sala prosiga con el trámite correspondiente. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 716/14. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y toca el turno al desahogo del punto 12º del orden del día, para lo cual se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 59/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo en la parte en que se negó la suspensión. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, se relatarán los antecedentes relevantes del caso. La actora promovió el proceso administrativo contra la determinación de baja y cese de sus funciones como Procuradora de la Defensa del Trabajo adscrita a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. En el escrito de demanda, la actora solicitó la suspensión de los efectos del acto impugnado a fin de que la autoridad demandada se abstuviera de disponer u ocupar la plaza que por derecho dice le corresponde hasta que se dicte la sentencia correspondiente. Por acuerdo de 12 de enero de 2015, la sala negó la suspensión solicitada con fundamento en el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, argumentando que su otorgamiento afectaría disposiciones de orden público, pues se dejaría sin atención al público que requiera el servicio, limitaría el correcto desarrollo de la función pública y se estaría privilegiando el interés particular sobre el interés de la colectividad. Inconforme con lo anterior, la actora interpuso el presente recurso y alega lo siguiente: que la sala no señaló las disposiciones de orden público que se contravendrían si se otorgara la suspensión, que la suspensión no afecta el interés social porque es, dice, inverosímil que la ausencia de un servidor público afecte el desarrollo de la función pública. Además, afirma que a partir de su cese, otro servidor público asumió de inmediato la atención del servicio que prestaba a la demandada como procurador del trabajo, hecho que dice haber acreditado desde la demanda. Que la jurisprudencia invocada en el acuerdo recurrido es inaplicable al caso porque interpreta la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y además se refiere a la destitución como sanción dictada dentro de un procedimiento, que si no se concede la suspensión no podría cumplimentarse la sentencia en caso de que ésta resultara favorable a sus intereses porque habrán nacido derechos a favor de quien ocupa la plaza. Los disentimientos expuestos por la recurrente son inoperantes porque la suspensión, en los términos que plantea la hora recurrente, es improcedente por diversas razones a las invocadas por la sala, las cuales enseguida se expondrán. De acuerdo con el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el objetivo de la suspensión en el proceso administrativo es mantener la situación jurídica del actor en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de estudio de la sentencia respectiva. De modo que, concedida esa medida, sus efectos se traducen en la detención de los procedimientos encaminados a ejecutar el acto impugnado mientras se decide si resultan o no legales. Por regla general, solo son susceptibles de ser suspendidos los actos futuros de inminente realización, es decir, cuando se tiene certidumbre acerca de su realización. En cambio, los actos futuros e inciertos, entendiéndose como tales aquellos cuya realización es remota
en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado, no procederá a la suspensión. Ahora bien, para que un acto reviste el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente, sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión. Sobre tales premisas es inconcuso que en el caso la suspensión es improcedente, porque la asignación definitiva del cargo que ocupaba la recurrente como procuradora del trabajo a un tercero no es un acto inminente, sino futuro e incierto, cuya existencia depende de que la autoridad competente decida actuar de ese modo. Y en efecto no existe elemento alguno para considerar que la autoridad administrativa a la que corresponda decidir sobre la asignación definitiva de los cargos de procuradores de trabajo en la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato lo hará respecto del cargo que ocupaba la ahora recurrente a un tercero. De ahí que el efecto del acto impugnado cuya suspensión pretende la recurrente deba reputarse, aunque posible, futuro e incierto. En tales circunstancias resultaría infructuoso el análisis de los agravios planteados por la recurrente, pues de cualquier forma la suspensión es improcedente por las razones apuntadas. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 59/15. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de esta sesión y toca el turno al desahogo del punto 13º del orden del día, para lo cual se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkam. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 113/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 738/14, en la que se decretó la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, a continuación se relatarán los antecedentes relevantes del caso. La actora promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la resolución contenida en el oficio DU/JA/9-150917/2014 de 6 de febrero de 2014, mediante la cual el director general de Desarrollo Urbano de León le negó la solicitud de refrendo de licencia de anuncio en azotea que planteó. Seguido el trámite del proceso administrativo, se dictó la sentencia respectiva en la que la Cuarta Sala decretó la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emitiera otra de manera fundada y motivada, considerando que al instaurar el procedimiento de supervisión correspondiente debería tomar en cuenta lo establecido en el considerando sexto de dicho fallo. Asimismo, reconoció el derecho solicitado por la actora. Inconforme con la anterior determinación, la demandada interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En primer lugar, la autoridad recurrente alega sustancialmente que la Sala no tomó en consideración que en la supervisión realizada físicamente al anuncio se detectó que la superficie de la azotea es menor a 250 metros cuadrados, que las carteleras o carátulas se encuentran soportadas por una estructura adicional, excediendo las dimensiones de la altura máxima de la base del anuncio, hasta 2.20 metros, así como de la altura del nivel de la banqueta a la parte superior de la carátula, no mayor a 25 metros, establecidas en los artículos 397, fracción 1 y 6, 423 y 447 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, hecho por el cual se negó el refrendo de la licencia del anuncio que la actora solicitó. Tales planteamientos son inoperantes porque no controvierten la consideración que rige el sentido del fallo. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala declaró fundado el disentimiento planteado por la actora tocante a la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada y expuso las consideraciones en que se sustentó su determinación. Luego, en el considerando sexto, la Sala calificó como fundados los conceptos de impugnación primero y segundo,
en los que la actora negó que se le hubiera notificado la orden y los resultados de la inspección, con base en las cuales la autoridad demandada determinó que no se cumplían las medidas y restricciones establecidas en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León y que no había coincidencia con el plano y la memoria estructural que señalan que las carátulas están colocadas directamente sobre la viga de la azotea. La calificativa anterior se sustentó en las siguientes premisas. Los artículos 397, fracciones 1 y 6, 423 y 447 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León señalan los requisitos que deberán cumplirse al solicitar licencia de anuncio en azotea y establecen que la vigencia de la licencia será por 1 año, con la posibilidad de renovarse, siempre que ello se solicite 15 días hábiles previos a la conclusión de la vigencia de la licencia, acompañando la solicitud de la licencia anterior y el dictamen técnico de seguridad estructural actualizado y validado por un especialista estructural. El Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León no prevé la práctica de una visita de inspección, verificación o supervisión, como lo denominó la autoridad en el acto impugnado, a efecto de confirmar el cumplimiento de las obligaciones de quienes soliciten la licencia de anuncio o su renovación. Sin embargo, lo anterior no es obstáculo para considerar que a fin de determinar sobre la procedencia de la solicitud, la autoridad puede efectuar dicha inspección, pues de conformidad con el artículo 133 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la autoridad debió seguir el procedimiento previsto en el artículo 208 del mismo Código. Al contestar la demanda, la autoridad no se pronunció sobre la negativa de la actora respecto de la notificación de orden y de los resultados de la inspección en que se apoyó para emitir el acto impugnado, ni acreditó que la supervisión efectuada físicamente en el anuncio cuya renovación de licencia se solicita se realizó de conformidad con las disposiciones legales comentadas, de modo que en términos del artículo 279 del Código que nos rige, deben tenerse por ciertos los hechos negados por la demandante. Como el acto impugnado se emitió con base en una supervisión o inspección realizada físicamente al anuncio en azotea propiedad de la impetrante, que se realizó fuera del procedimiento correspondiente en el que se cumplimentaran las disposiciones que regulan dichos actos de autoridad, tal circunstancia conculca el derecho de audiencia de la actora. Así pues, como en los planteamientos que se analiza la parte recurrente no combate frontalmente la decisión de la sala, entonces resultan inoperantes. Por otro lado, la parte recurrente expone que, contrario a lo resuelto por la sala, la resolución impugnada fue emitida dentro del procedimiento de supervisión en el que se determinó que el promovente incurrió en una falta administrativa al no tener licencia, permiso o autorización para la instalación de un anuncio. Sostiene que las violaciones procedimentales alegadas por la actora en el primero de sus disentimientos exigen la titularidad de un derecho subjetivo para el ejercicio de actividades reglamentadas, porque de acuerdo a los artículos 2, fracción quinta y 392 del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano, las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretenden fijar, instalar, colocar o difundir anuncios, deberán obtener previamente licencia, permiso o autorización respectiva. Es decir, antes de instalar un anuncio necesariamente debe obtenerse la licencia, autorización o permiso respectivo o bien el refrendo correspondiente. De modo que, alega la recurrente, de resultar fundadas las violaciones procedimentales, el efecto de la nulidad de la resolución impugnada sería que el anuncio se mantuviera visible a pesar de que la actora no haya obtenido el refrendo, con lo que contravendrían las disposiciones citadas. Con base en lo anterior, concluye que la actora no podía hacer valer violaciones en la sustanciación del procedimiento de supervisión porque no contaba con el refrendo de la licencia. Tales manifestaciones son inoperantes porque no formaron parte de la litis natural. Al contestar la demanda, la ahora recurrente no se pronunció sobre la negativa de la actora respecto de la notificación de orden y de los resultados de la inspección en que se apoyó para emitir el acto impugnado, y tampoco argumentó que la demandada no podía hacer valer tales irregularidades por no contar con el refrendo de la licencia de anuncio, lo cual evidentemente significa que el juez no estuvo en posibilidad de analizar esas manifestaciones ni de pronunciarse sobre ellas. Así pues, como los argumentos que ahora exponen las autoridades recurrentes no se hicieron valer en la causa de origen, no pueden ser tomados en consideración en el recurso de reclamación,
pues resultaría injustificado examinar la sentencia recurrida a la luz de razonamientos que no conoció la sala, de ahí su inoperancia. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está a su consideración esta resolución del TOCA 113/15. ¿Quién desean hacer algún comentario sobre el mismo? No habiendo comentarios, se somete a votación la resolución. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad y continuamos con el desarrollo de esta sesión y toca el turno al desahogo del punto 14 del orden del día y se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez van der Kamp. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 150/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 505/14, en la que se decretó la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos y se reconoció el derecho solicitado. La parte actora promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la resolución contenida en el oficio DG-2819/2013, identificada con el número PAS-18213, mediante la cual el director general de Servicios Generales, encargado de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, determinó que incurrió en una falta administrativa al no suministrar los bienes en materia del contrato 256/2012 en la fecha pactada y le impuso por ello una multa. Seguido el trámite del proceso administrativo, se dictó la sentencia en la que la primera sala decretó la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad demandada valore debidamente las pruebas que la actora ofreció dentro del procedimiento administrativo. Asimismo, reconoció el derecho solicitado por la actora a la devolución del importe que pagó por concepto de multa. Conforme con la anterior determinación, la demandada interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Por un lado, la recurrente sostiene que es inexacto que no se haya pronunciado sobre la prueba consistente en la remisión del 10 de enero de 2013, pues desde la contestación de la demanda dijo que la actora pretendía hacer creer que entregó los bienes antes de la fecha de cumplimiento, es decir, el día 11 de enero de 2013, pero de los documentos que aportó no se apreció ningún nombre ni firma y acuse de recibido por el personal del plantel del Instituto Estatal de Capacitación. Dice que la remisión de 10 de enero de 2013, lo único que se aprecia es una nota remisión a nombre de Fanuc Robotics, en la cual se aprecia la fecha de 11 de enero de 2013, una firma y una leyenda que a la letra dice recibí Robot Fanuc y Mesa. Por eso no otorgaba certeza de que los bienes se hubieran recibido en las instalaciones del Instituto Estatal de Capacitación Plantel Silao, habida cuenta que sobre ese documento no obraba sello, firma ni fecha de recibido por parte del referido instituto, a pesar de que en la hoja de observaciones del contrato se señaló que los bienes deberían ser entregados en las instalaciones de esa entidad y que debía expedir la factura correspondiente a nombre de la misma, lo que la sala no tomó en consideración. Dice que la nota de remisión no es un documento idóneo para demostrar que en la fecha señalada en dicho documento se hubiera entregado el bien, pues pudo expedir en cualquier momento. Además, en la hoja de observaciones se estableció que los bienes deberían ser entregados en las instalaciones del Instituto Estatal de Capacitación Plantel Silao. El planteamiento anterior es infundado en una parte e inoperante en otra. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende que la declaratoria de nulidad decretada por la primera sala obedeció a la existencia de un vicio formal de la resolución impugnada, pues la autoridad demandada no se pronunció sobre algunas pruebas que tuvo a su alcance. Primeramente, la sala destacó que en el expediente obraban las siguientes pruebas: fotocopia de las bases de licitación pública, fotocopia del pedido del contrato, fotocopia del pedido de contrato, contrato de adquisición y o prestación de servicios número 256/2012, fotocopia de la remisión del 10 de enero de 2013, acta de entrega-recepción del 11 de julio de 2013. Y enseguida, la sala puntualiza que como la autoridad demandada no objetó las pruebas antes descritas, ello generaba plena convicción de que la autoridad demandada no valoró las pruebas que tuvo a su alcance.
Sostuvo lo anterior porque en la resolución impugnada, a fin de determinar que la actora no entregó de manera puntual los bienes a que se comprometió, la autoridad solo otorgó valor probatorio pleno al acta de entrega-recepción y al contrato, sin tomar en consideración que en las bases de licitación, específicamente en el punto 2, se estableció que los bienes serían entregados a más tardar el 14 de enero de 2012, que en el contrato no se aprecia fecha exacta para la entrega de los bienes. Solo en la cláusula quinta se señala que las fechas y cantidades de entrega se describirán en la carátula del pedido, y tampoco se pronunció en relación a la prueba consistente en la remisión del 10 de enero de 2013, sobre la cual consta una firma de recepción. De esta manera, la Sala concluyó que la autoridad no valoró todo el material probatorio, lo que resultaba relevante a fin de determinar si la actora meritaba la imposición de la sanción, y en consecuencia de ello decretó la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en la que valorara todas las pruebas ofrecidas en el procedimiento. Ahora bien, del análisis a la resolución impugnada se advierte que en el considerando segundo, la autoridad ahora recurrente determinó que la actora no entregó de manera oportuna los bienes objeto del contrato 256-2012, con base únicamente en el acta de entrega-recepción, en el contrato citado y en la confesión expresa de la actora vertida en el escrito presentado el 13 de noviembre de 2013. Sin embargo, no se aprecia que la autoridad se haya pronunciado en torno a la prueba consistente en la remisión de 10 de enero de 2013, lo que corrobora la razón por la cual la Sala decretó la nulidad de la resolución impugnada, de ahí lo infundado del argumento al respecto esgrimido por la autoridad recurrente. En este orden de ideas, los razonamientos de la autoridad en los que plantea la ineficacia de la prueba en comento devienen inoperantes, habida cuenta que no fueron expuestos en la resolución impugnada, es decir, están dirigidos a perfeccionarla, por tanto no es jurídicamente factible tomarlos en consideración de acuerdo a lo establecido en el artículo 282, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Asimismo, la autoridad ahora recurrente expone como agravio que no existe razón alguna para objetar la fotocopia de las bases de licitación del contrato 256-2012, de la remisión de 10 de enero del 2013 y del acta de entrega-recepción del 11 de julio de 2013, por tratarse de documentos públicos emitidos por la misma autoridad demandada. También refiere que en las cláusulas quinta y 11ª del contrato, así como en la hoja de observaciones y de carátula del pedido, el proveedor se comprometió a entregar los bienes y servicios contratados el 14 de enero de 2013, de modo que el actor siempre supo la fecha en la que debía entregar los bienes en materia del contrato. Sostiene que es falso que el actor haya entregado los bienes el 11 de enero de 2013, pues en el acta de entrega-recepción consta que ello sucedió hasta el 11 de julio de ese año, hecho por el cual se hizo acreedora la sanción que se le impuso. Dice que en el procedimiento del que deriva la resolución impugnada, la actora confesó que entregó el bien hasta el 11 de julio de 2013, pues dijo que así lo acordó verbalmente con personal del Instituto Estatal de Capacitación, plantel Silao, sin acreditar tal acuerdo. Tales argumentos son inoperantes. Como la materia del recurso de reclamación es la resolución, acuerdo o sentencia a que se refiere el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera que lo hizo. Luego, si la parte inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la resolución, acuerdo o sentencia de que se trate, como en el caso sucede. Como se ha visto, la nulidad de la resolución impugnada decretada en la sentencia recurrida obedeció a que la autoridad demandada no se pronunció sobre la totalidad de las pruebas que tuvo a su alcance a fin de determinar que el actor incurrió en una infracción. Sin embargo, en lugar de controvertir la consideración que rige el sentido del fallo, la recurrente alega sustancialmente que las pruebas, cuya valoración omitió, son ineficaces para desvirtuar la conducta atribuida a la actora. Por ende, tales argumentos devienen inoperantes. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, esta ponencia considera que lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada. Señores magistrados, está Magistrado. su consejo. Si me permite, nada más bien, para sí, secretario. comentar en relación al punto 14, que el magistrado supernumerario estaría excusado con base en el acuerdo tomado el 15 de octubre del año pasado. De acuerdo, secretario, enterado.
Señores magistrados, entonces está a su consideración este toca 150, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario sobre el mismo? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por los magistrados votantes. Continuamos. El licenciado me hace el comentario que se retira de la sesión. Bien, licenciado Salvador Aranda Márquez y licenciado Salvador Aranda Cuellar, agradecemos que nos hayan acompañado en el desarrollo de esta sesión. Gracias, es una sesión pública y son invitados a participar con su presencia. Gracias. Continuamos con el desarrollo de esta sesión. Ahora toca el turno al desahogo del punto 15º del orden del día y se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Muchas gracias, señor presidente, señora magistrada, señor magistrado. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 199, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente Sustentable de León, Guanajuato, autoría demandada en el proceso administrativo número 1456, diagonal 2014, en contra de la sentencia del 24 de febrero de 2015 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal. En el proceso de origen, la actora impugnó el acta de infracción levantada con motivo de la poda de un árbol sin contar con permiso y la calificación del acta de infracción en la que se le impuso una multa. En la sentencia que ahora se revisa, el magistrado acuo declaró la nulidad de los actos impugnados porque fueron llevados a cabo en forma contraria a las formalidades contenidas en el reglamento de parques y jardines para el municipio de León, Guanajuato, pues en el formato utilizado no se hace referencia a alguna orden escrita que haya facultado a la demandada a realizar la inspección que a la postre llevó al levantamiento del acta y su calificación. El único agravio formulado por el recurrente se estima inoperante para revocar o modificar la sentencia en materia de revisión, pues los argumentos ahí vertidos no son más que una mera repetición de lo que ya había expuesto en su contestación de demanda, referente a que los actos impugnados fueron legalmente expedidos porque la peculiaridad que obligó a que se realizara la situación de hecho y de derecho lo constituyó la flagrancia del acto en que se encontró el infractor para imponer de manera directa la sanción. Y aunque si bien en la sentencia que ahora se revisa el acuo no hizo consideración alguna respecto a tales disertaciones vertidas por las autoridades en su contestación de demanda, ello debe entenderse en el sentido de que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez del acto impugnado. Esto es, el acuo consideró a tales argumentos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. Luego entonces, si las manifestaciones vertidas por quien recurre en su único agravio no logran desvirtuar la sentencia recurrida en la medida en que no evidencian la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo reclamado para declarar la nulidad de los actos impugnados, entonces es de concluirse que estamos ante argumentos inoperantes para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia que se revisa. Consecuentemente, la consulta propone confirmar la sentencia reclamada. Gracias, magistrados. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toca 199, diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Si están ustedes de acuerdo con la resolución propuesta, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el desarrollo de esta sesión, corresponde el desahogo al punto 16º del orden del día y se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Gracias, presidente. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el toca 238, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del policía de primera adscrito a la delegación poniente y del director general de Policía Municipal de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo número 1177, diagonal 2014,
en contra de la sentencia del 23 de marzo de 2015 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal. En el proceso administrativo, el actor impugnó el levantamiento de la boleta de arresto por faltar a su servicio extraordinario el sábado 14 de junio de 2014 y la calificación de 12 horas de arresto que se le impuso. En la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la primera sala de este tribunal declaró la nulidad de los actos impugnados porque el funcionario que impuso el arresto al actor es incompetente para ello. El único agravio planteado por el recurrente se considera infundado, porque de la lectura armónica y sistemática de los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, se deriva que las medidas disciplinarias, como el arresto, solo podrá imponerlas el titular de la corporación. En congruencia con lo anterior, es dable concluir que la imposición del arresto, que puede determinar el titular de la corporación, al personal que incurra en infracciones a los deberes, obligaciones y prohibiciones que señala el citado reglamento, implica dos momentos. Primero, la elaboración de la boleta de arresto y segundo, la calificación de la misma, es decir, la imposición de la sanción como tal. En ese sentido, si en el caso que nos ocupa quien elaboró la boleta de arresto fue el policía de primera adscrito a la delegación poniente, entonces ciertamente resulta ilegal aun y cuando quien la haya calificado haya sido el director general de la Policía Municipal, ya que se insiste la única autoridad competente tanto para la elaboración de la boleta de arresto y su calificación, entendidas ambas como medida disciplinaria, es el titular de la corporación y no un conjunto de autoridades como en la especie ocurrió. Así las cosas, ante lo infundado, lo único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa. Gracias, magistrados, señores magistrados. Está a su consideración este toca 238, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario sobre el mismo? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con esta sesión, toca el turno del desahogo del punto 16º del orden del día, para lo cual le solicito al señor secretario general nos dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Procedo a informar este pleno que como primer asunto general, con fecha 5 de junio del año en curso, fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte de las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, las propuestas de iniciativa de Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y adición a diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, por lo que de no tener inconveniente, señor presidente, se entregará copia de las iniciativas respectivas a los integrantes del Pleno para efectos de generar una propuesta única y remitirla oportunamente al Congreso del Estado. Me parece adecuado, señor secretario. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre este punto expuesto? Bien, entonces continúe, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Como segundo asunto general, se hace el conocimiento de los magistrados que integran este pleno que el pasado 1 de junio del año en curso se envió a mantenimiento el reloj foliador que se encuentra bajo resguardo de la Secretaría General de Acuerdos, motivo por el cual en las promociones que se recibieron ese día en el turno de la Guardia Vespertina Nocturna, así como las recibidas durante el transcurso de los días 2, 3, 4 y hasta las 10 horas del día 5 de junio que transcurre, se asentó el folio, la fecha y la hora de manera manual a partir del folio número 25094 y hasta el folio 25382, en un total de 288 promociones iniciales y subsecuentes recibidas durante el periodo señalado. Hechos que se hicieron constar en el acta circunstanciada que fue redactada para efecto y con intervención de la licenciada Erika Yolanda Cerón Ramírez, controladora interna de este órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la disposición 12ª de las bases generales para la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el Estado de Guanajuato sobre la recepción, registro, captura y digitalización, turno y entrega de su correspondencia jurisdiccional, magistrado presidente. Magistrados, gracias secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario, observación sobre este punto general? No habiendo comentarios, entonces se consideran agotados los puntos listados en el orden del día y se declara clausurada o cerrada esta sesión, siendo las 12 horas con 10 minutos. Gracias por su asistencia, magistrados.